Muy buenos días a todos. Nuevamente nos encontramos haciendo un análisis de los documentos relacionados a los videos del caso Pinchazos, que es lo que no le transmiten otras televisoras. Hoy acompañados nuevamente con nuestro compañero de trabajo Alejandro Pérez Saldaña y Niurka Palacio, abogado del equipo de defensa de Ricardo Martinelli, igual que otro grupo de personas que no salen en cámara pero están detrás del telón haciendo que esto se haga realidad y que puedan ustedes palpar lo que realmente está sucediendo en esa audiencia. En esta oportunidad analizaremos los videos de Stanley Mota. Stanley Mota se presentó como un testigo de la fiscalía y vamos a poner a correr el video para que una vez que termine empecemos nosotros a hacer un análisis de lo que él dijo. Señor Mota, ¿puede darnos su nombre y número de cédula, por favor? Cómo no, Stanley Alberto Mota Cunningham, cédula 8219-1718. ¿Puede reconocer este documento que le pongo de presente? Mira, el contenido del correo es lo que yo recibí de mi primo. Lo que no es mío es aquí está el Brad Pitt, Brad Pty 507 Gmail. Eso no lo reconozco como parte del documento que yo recibí de mi primo. Yo recibí un correo del correo de él. Lo que yo observo es que se le mostró un documento que tenía el contenido del documento que él reconoce como el enviado por su primo Felipe, pero el envío era de Brad Pty. Y él resalta que eso no es lo que estaba en su correo. O sea que hay parte de un documento verdadero y parte de un documento falso en un mismo documento. Bueno, es que yo, ya lo hemos dicho, ¿quién hizo estos correos? Rolando López Pérez. ¿Qué correo se utilizó? Brad Pty. Por eso es que tú ves que en los correos se mandaba Brad Pty. A Brad Pty. Pero es que era la misma persona. O sea, este correo que le mostraron a él, el señor, tengo que reconocer, fue honesto. Digo, este no es mi correo. Es más, solamente le faltó decir, este correo es falso. Porque ¿cómo es posible que su primo le envía un correo a él y la fiscalía le enseña un correo que envió Brad Pty? ¿Y quién es Brad Pty? El famoso testigo protegido. Entonces, que habla en tercera persona, que dice que una vez le dijeron y después reconoce en la audiencia anterior, cuando el contrainterrogatorio contra el testigo protegido, él aceptó de que el correo que estaban mostrando había sido creado por Rolando. Pero te voy a corregir en este momento. Dale, corrígeme. Y se lo dije a los colegas ayer. Decir nosotros que es un correo es nosotros aseverar una falsedad. Correcto. Y hacer creer que es cierta. Lo que se expresó toda esta gente fue un documento falsificado en una estructura donde el logo de Gmail era del año 2010, que quedó en desuso, y es un documento de copy-paste. Entonces no podemos nosotros mismos decir que es un correo porque no es un correo. Es un documento creado. Es un documento creado. Es falso, es creado falsamente. Incluso hay parte de los testigos que reconocen que ellos utilizan Hotmail. Cómo la estructura de su correo va a estar en la plataforma Gmail. Porque lo que le presentaron a las personas que fueron a la fiscalía, llamados por la fiscalía, eran documentos falsos. A Picuiro se les pasó ese detalle en ese momento, y a Marcelino Aguilar también se les pasó, porque ellos tenían todo este expediente, estaba diagramado para una condena inmediata. O Ricardo se moría, o Ricardo se entregaba, o se declaraba culpable como le habían pedido muchas veces, y simple y sencillamente ellos ganaban. Nadie iba a revisar esto porque inclusive nosotros no teníamos acceso a nada. Y esta documentación, cuando tuvimos la primera oportunidad, nos dimos cuenta que no tenía base porque era ilógico. Las explicaciones que ha tratado la fiscalía de dar para justificar Brad es una explicación ilógica, y es por eso que no han presentado la evidencia material. Pero ¿cuál es esa explicación ilógica? A ver, ¿qué dicen ellos? Quiero, antes de que les respondas al licenciado Pérez, establecer que en el primer juicio no se permitió el examen determinado y específico
que en este segundo juicio han tenido de las pruebas documentales, de todo ese volcado de correo, bueno, de todo ese volcado de documentos armados. Pruebas falsas. Lo que pasa es que ellos cambiaron la estructura de su teoría del caso. En el juicio anterior ellos apostaban a un perito y a la evidencia digital, que es nada más y nada menos que evidencia material. ¿Qué resulta ser? En aquel momento ellos abrieron ciertos dispositivos. Pero cuando ellos se dieron cuenta que nosotros ya sabíamos que el autor era Rolando López, inmediatamente cerraron y no nos permitieron que se nos entregara el resto de la información que estaba en CD y DVD. Por eso les explicaba ayer en otro tema de que ellos confundían DVD menos R con un CD y con un CD menos R. Son tres cosas totalmente distintas para las personas que manejan esto. Uno se puede grabar y no se borra. En el otro graba y borra. En el otro graba videos y no graba texto. Cosas como estas. Entonces, en este caso en particular, ellos cambiaron la dinámica. Cambian su teoría del caso, pero abren, tratando de meter la documentación, el soporte papel. Para que ese soporte papel tenga validez, tiene que estar la evidencia material, el CD y las demás cosas que nadie, y la fiscalía no lo quiere hacer, porque la fiscalía sigue protegiendo a Rolando López, a Kenia Porcel, a Tión, a Juan Carlos Varela, a Popi, a toda esta gente que participó en esta sinvergüenzura. Esa es la realidad. Yo te quiero hacer una pregunta, Ronnie. El señor Stanley Mota dijo de que a él le hicieron reconocer 2 correos. Aquí el señor Stanley Mota dice, es que este correo no salió del correo de mi primo. El Ministerio Público en ese momento no debió parar y decir, perdone, esa no es la prueba de su correo, sobre todo en circunstancias... Lo que lo convierte en un testigo dentro de esta investigación. Sobre todo en circunstancias donde ellos lo traen y su testigo dice, perdonen señores, perdonen, pero este correo no salió del correo de mi primo y yo el texto del correo que tengo vino de mi primo. Ahora tú entiendes por qué en el 2014 usted y yo no encontrábamos este expediente. Ahora usted entiende del 2014 al 2019 por qué no podíamos ver los cuadernillos. Ahora usted entiende por qué nosotros no podíamos ver las pruebas digitales. Porque ellos sabían que había un chanchullo en todo lo que habían declarado. Todos ellos sabían, y lo dijimos muchas veces en el 2015, de que el testigo solamente con su primera declaración se cayó. Porque yo estoy hablando de otra persona. Sí. ¿Por qué entonces el fiscal le da protección a él? ¿Por qué no busca al amigo? ¿Por qué no endereza esto? Porque estaban tan confiados y el fiscal cedió la acción penal a los policías, a Rolando López y su grupo. Entonces, en la mente podrida de ellos, que solamente saben dar golpe de Estado y solamente saben interpretar mal la ley, reprimir ciudadanos, en su mente podrida, porque yo quiero que tú me cuentes de un solo policía que se haya graduado abogado, que sea bueno, que sea brillante. Garantista, ninguno. Ellos, su mente perseguidora no se la quitan nunca. Entonces, en este caso en particular, se hizo un expediente al estilo militar. Eso yo lo he venido diciendo durante mucho tiempo. Militar. Los fiscales eran observadores, eran notarios. Así le decía, bueno, aquí no puede participar ningún abogado. Y no participó ningún abogado. Hay más de 11 diligencias donde ni siquiera un defensor de oficio. Bueno, en esta tampoco. Cuando acudió Stanley Mota a la fiscalía, llamado por los fiscales, Ricardo Muñoz también estaba metido en esto. Ahora, para esta declaración de Stanley, yo nunca había visto una fiscalía así. La fiscalía hizo una petición especial de que si podían permitirle a un testigo venir con un familiar y con su abogado. Nosotros nos opusimos, y nos opusimos simple y sencillamente porque es un testigo. Si tú te pones a que todo el mundo lleve hasta que el público lleve abogado para llevar el juicio, esto te desvirtúa lo que es la ley. ¿Pero por qué un familiar? Él explicó por qué quería... Porque era el señor Stanley Mota. Entonces ellos estaban tirados con la alfombra y tú te tienes que ver la presión que sentían ellos y se les notaba arrastrándose. Si el señor fue de la forma más sencilla y dice, yo soy socio de Ricardo Martinelli, somos vecinos, éramos amigos, hicimos negocios juntos, todavía somos socios en TVN. Entonces, ¿qué necesidad tiene un funcionario público de ponerse en esa situación de estar pidiendo cosas ilógicas? Ronnie, retomando lo que dijo el licenciado Pérez, ¿por qué en ese mismo momento que él manifiesta, yo solo reconozco esta parte, que fue enviado por Brad
PTY no es mío, la fiscalía no detuvo ese interrogatorio. No lo pueden hacer porque es un juicio que va en desarrollo. Lo más que la fiscalía pudiera haber hecho aquí era desestimar los cargos. Pedir al juzgado que retiraba la acusación y que el caso se sobresiguiera de forma inmediata. Pero eso no lo van a hacer. No lo van a hacer porque es un caso político. Aunque sepamos que todo es está absolutamente armado, falso, fraudulento, espurio, simulado. Esto es político. Mira, cuando el presidente actual tomó posesión, yo todavía recuerdo que una periodista con micrófono y el testigo protegido, ¿qué se va a hacer? Ese testigo se queda donde está. Ya, yo se lo dije a Ricardo Martínez en ese momento. Estos tipos están con el gobierno anterior de Varela. Y esto va a seguir, la presión hacia ti va a seguir. Eso no va a parar porque esto es un tema político. Han utilizado la justicia para venganza y persecuciones políticas. Y eso lo escuché recientemente de la misma Ana Matilde Gómez, que por primera vez, tratando de ver cómo ayudaba, soltó de que esto es algo no jurídico, sino político. Mira, hasta ahora hemos visto en el examen de los testigos que acudieron a la audiencia de Pinchazo, hemos ido y visto las declaraciones de esos testigos y la mayoría, o todos, no vinculan a Ricardo Martinelli. Pero este testimonio, el de Stanley Mota, no solamente desvincula a Ricardo Martinelli, sino además evidencia que la prueba fue manipulada. Manipulada, creada con falsedades. Entonces, ¿cómo es posible que Ricardo Martinelli, a pesar de que los mismos testigos que llevó a la fiscalía los desvinculan de los supuestos dos delitos, el artículo 167 y 168, interceptación telefónica y supuesto seguimiento ilegal, los desvinculan de eso? Pero además, esta prueba que dice él, fíjate que él fue a reconocer dos correos, los dos falsos. Entonces, ¿en qué tipo de justicia, sistema de justicia estamos? ¿Y en qué tipo de proceso, Pinchazo, estamos? Entonces, yo no entiendo realmente, yo no entiendo al Ministerio Público. Es que esto es tan sencillo como esto, que te están ofreciendo como prueba un Ferrari, pero te dicen que es un Ferrari, pero tiene un motor de Nissan. O sea, no es un Ferrari. Es un cascarón de Ferrari, pero el interior no corresponde. ¿Qué estamos haciendo aquí? Le estamos diciendo al país, estos son los testimonios que tiene la fiscalía, que se dieron en el auto de apertura a juicio, que están siendo examinados y que no les consta que Ricardo Martinelli haya tenido una sola vinculación dentro de esta investigación. Y que la prueba es falsa. El señor, hay que agradecerle al señor Stanley Mota que fue honesto. Fue honesto al decir, señores, este correo, que sí reconozco el texto, no provino de Brad Pty. ¿Cuál es? 507. 507. Bueno, señores, todo lo bueno se acaba. Con este tema cerramos el día de hoy. Estén pendientes que vamos a publicar otros testimonios más, otros contrainterrogatorios, otras evidencias más de la realidad y la verdad que pasó en el caso 13815, denominado Pinchazo, donde injustamente se ha estado juzgando y persiguiendo a Ricardo Martinelli.